todo tubo que tiene diámetro menor que 9 milímetros, entonces esa probabilidad hemos sacado de 0,068. O si nosotros multiplicamos por 100 es el 6,78% de los artículos producidos por esa máquina son rechazados. ¿Sí? 68. Ahora, ahí ha puesto un enunciado adicional, indicando que si del lote de tubos que produce esa máquina, en ella tenemos 45 tubos. Si de esos 45 seleccionamos 10 tubos distintos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar entre los 10 seleccionados por lo menos 2 tubos con diámetro menor a 9 milímetros? Entonces lo que nosotros tenemos acá son tubos buenos, tubos malos, en total hay 45 tubos. De esos 45 tubos hay un porcentaje que son buenos y otro que están con la condición de menor a 9 milímetros. Selecciono 10 tubos distintos. 10 tubos distintos quiere decir que estoy haciendo una selección 1 a 1 sin reposición, porque tienen que ser distintos, por tanto es sin reposición, no puede repetirse ningún tubo entre los seleccionados. Por consiguiente puedo definir una variable Y, que represente el número de tubos con diámetro menor a 9 milímetros entre los 10 seleccionados. Como estamos con una selección 1 a 1 sin reposición y es una población finita, Y es una variable hipergeométrica. La variable hipergeométrica tiene 3 parámetros. El tamaño de la población, que es 45. El tamaño de la clase éxito, que es la cantidad de tubos que tienen diámetros menores a 9 milímetros. Menores a 9 milímetros entre los 46. No sé exactamente. Y n el número de tubos que hemos seleccionado en la muestra. Entonces, para calcular el número de tubos que existe entre el lote y que tienen el calificativo de ser defectuosos, voy a multiplicar 45 por la probabilidad que he hallado en la anterior, por esta probabilidad. Al multiplicar por esa probabilidad se tiene 3 tubos. Por consiguiente, este parámetro está también con valor definido, entonces ya tengo el modelo definido. El modelo para calcular la probabilidad para cualquier valor Y. Esto significa, de los 3 que son defectuosos voy a seleccionar Y, y de los 42 que son buenos voy a seleccionar el complemento a 10. Y de los 45 estoy seleccionando los grupos de 10. Los valores de Y van a variar siempre desde 0 hasta 3 máximo, no menor a él. Perdón un ratito. Hola, vos. Buenas tardes. Bien. Sí, sí. ¿Y para qué es? ¿Para la defensa del delito? Aprobación. Es para el Consejo de Carreras, entonces. Ya. Bueno. Sí, voy a estar después de mi clase de las 11:15, voy a ir inmediatamente allá para quedarme a firmar todo lo que tengo que firmar.
¿De acuerdo? De acuerdo, Boris. Listo. De que pues nos vemos. Chao, chao, chao. No puede prosperar. Muy bien. Entonces, esta es la función de probabilidad que voy a asociar a esta nueva variable. Es una nueva variable que se define con un enunciado anterior, o sea, se pueden combinar los experimentos, se pueden diseñar los procedimientos de tal manera que participen más de una variable y se pueda definir más de una distribución dentro del mismo experimento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una muestra de que también puedo hacer un estudio de una variable discreta en este caso. Si no hubiese colocado el tamaño de la población y simplemente hubiese indicado que se han seleccionado 10 tubos y quería el mismo resultado, en lugar de ser hipergeométrica, la variable y tendría que ser binomial. Siempre debemos relacionar toda variable aleatoria con una distribución de probabilidad. Y para esto tengo que saber qué tipo de variable es. Cuando estoy hablando de número de tubos, estoy hablando de una variable discreta. Por tanto, la distribución que se va a asociar a Y tiene que ser una distribución discreta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el cálculo es este cálculo numérico. La probabilidad de que dice por lo menos dos tubos tengan diámetro menor a 9 milímetros, eso significa de que estamos hablando de 2 o más. Como va hasta solamente 3, entonces voy a hacer esa probabilidad para x igual a 2 y para x igual a 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar solamente los numeradores en números y tengo ese resultado. ¿Está bien? Ahora pasemos al ejercicio 19 de la página 535. Ejercicio 19, página 535. Algunos atrasados. Muy bien. Entonces, aquí está el enunciado. Por favor, lean. Dice, se extraen cuatro observaciones al azar de una población normal. ¿Cuál es la probabilidad que por lo menos 3 de esos 4 difieran de la media de la población en más de una desviación estándar? A ver, quiero que entiendan bien el enunciado e interpreten bien los términos que están en esa redacción literal. Definan todas las variables que están inmersas en el contenido del enunciado de este problema.
Bien, espero que hayan leído y hayan comprendido. Van a recibir así una pregunta ustedes si tienen que interpretar ese enunciado. Si no saben interpretar el enunciado y ponerlo a la forma simbólica, utilizando el concepto de variable aleatoria y el concepto de probabilidad, estamos fundidos, estamos bien fundidos. Entonces, por eso les estoy haciendo leer, les estoy haciendo con que lean e interpreten, busquen el significado de cada uno de estos términos de esta redacción relacionada con nuestra teoría, que es la teoría de probabilidades. Para algunos, quizás algunos términos son nuevos, entonces vamos a empezar a explicar eso. Tenemos lo siguiente. Entonces, representando esquemáticamente, tenemos una población normal, ¿sí? Una población normal donde voy a referirme por una variable X a una observación de esa población. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace con esos elementos de esa población? Se los clasifica o se los categoriza en aquellos valores de esa población, que difieren de la media poblacional en más de un desvío estándar. Y aquellos que no difieren en esa condición. De esa población selecciono al azar 4 observaciones, 4 números. Y la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que? La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que por lo menos 3 de ellos difieran de la media? Por lo menos 3 de ellos difieran. Entonces, lo que se está evaluando acá es una variable Y relacionada con esta parte del experimento, con la selección de las observaciones. Y lo voy a bautizar como el número de observaciones que difieren de la media poblacional en más de un desvío estándar entre las 4 seleccionadas de esa población. Número de observaciones que difieren. Entonces, con este enunciado, para esta última variable, puedo concluir de que es una variable binomial, porque la población de donde estoy extrayendo esas 4 observaciones es una población infinita. Y si es una población infinita, la variable discreta, dada como el número de éxitos en un número n de repeticiones, es binomial. ¿Cuáles son los parámetros de la binomial? El n, que es el número de observaciones que estoy recolectando, y el p, que es la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Está directamente relacionada con la definición de la variable, que la estoy definiendo como binomial. Y en esa redacción estamos hablando de aquellas observaciones que difieren de la media poblacional en más de un desvío estándar. Entonces el P va a ser una probabilidad
que relaciona a la variable X, a la variable que está representando la población. Y esa variable X debe diferir de la media poblacional en más de un desvío estándar, en más de un sigma. Debe ser mayor. Ahora, el concepto de diferir es sinónimo de valor absoluto. ¿Por qué sinónimo de valor absoluto? Porque estamos hablando de diferir. La diferencia puede ser dada con un X que está a la izquierda de mu o está a la derecha de mu. O sea, lo que yo quiero es la distancia entre X y mu. Por eso que se llama el concepto de diferir. Entonces, cuando hablamos de diferir en más o difieren de mu en más de un desvío estándar, estamos hablando de calcular esta probabilidad. Ahora, esta probabilidad hace referencia a la variable X. La variable X es la variable que está asociada con la población y sabemos por el enunciado que es una población normal. Entonces, una población normal significa que existe una variable Z. ¿Cómo hago para transformar esta expresión en términos de Z? La variable Z para cualquier variable X normal es siempre X menos mu sobre sigma. Y como aquí yo tengo expresado en términos de valor absoluto, puedo eliminar en esta misma expresión el valor absoluto o puedo también introducir acá el valor absoluto. Son caminos distintos, pero nos lleva al mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? En este segundo análisis, yo aplico valor absoluto a ambos miembros de la igualdad. Al aplicar a ambos miembros de la desigualdad, de esta igualdad, en este segundo miembro, puedo aplicar propiedades del valor absoluto. Es distributivo respecto del cociente, por tanto tengo un valor absoluto de la diferencia y tengo valor absoluto de sigma, que sigma es el desvío estándar. Esta diferencia puede ser negativa o puede ser positiva, por tanto el valor absoluto no está completamente definido. ¿Sí? En cambio, en el denominador el sigma es el desvío estándar. Y el desvío estándar es siempre positivo. ¿Por qué es siempre positivo? ¿Cuál? Porque estamos hablando de la raíz cuadrada de la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza siempre va a dar un valor no negativo, siempre positivo, porque la varianza nunca es negativa. Entonces, el valor absoluto de un número que siempre es positivo es ese mismo número. Desaparece el valor absoluto acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo tengo expresado en términos de valor absoluto esta diferencia entre X y su media, puedo reemplazar por el valor absoluto de Z al dividir todo por sigma. Entonces, divido por sigma ambos miembros, queda valor absoluto de Z, y aquí el sigma con el sigma se simplifica, quedando 1. Entonces, el valor de P es la probabilidad de que en valor absoluto la variable Z sea mayor que 1. Debemos resolver esa probabilidad. Y hasta en términos de Z voy a utilizar la tabla para resolver esa probabilidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Debo desaparecer el valor absoluto. ¿Cómo hago para desaparecer el valor absoluto? El valor absoluto puede estar reemplazado por el signo positivo o por el signo negativo. Entonces, utilizando el signo positivo, sería más Z sea mayor que 1. O, utilizando el signo negativo, sería menos Z mayor que 1. En esta última, que tiene el signo negativo asociado a Z, multiplico por menos 1 y queda la desigualdad invertida y el límite cambiado de signo. Entonces, estas dos
desigualdades se pueden expresar de esta manera. Con el mismo sentido de la desigualdad, cambio de signo, límite inferior, conservo el signo, límite superior. Esa es la descomposición del valor absoluto de esa desigualdad, o de esa desigualdad con valor absoluto, perdón. Entonces estamos hablando de calcular esta probabilidad. Si yo tapo este sector, queda Z es menor a -1. Estoy hablando de este sector. Tapo todo este sector, leo Z es mayor que 1. Estoy hablando de este sector. Sabemos que la normal es simétrica respecto de 0. Quiere decir que estas dos alas son iguales en área. Por tanto, esto es igual a 2 veces la probabilidad de que Z sea menor o igual a -1. -1. Estoy hablando de buscar solamente esta cola. Entonces voy en la tabla, voy a buscar el -1, 0, 0. ¿Dónde está la tabla? Aquí está la tabla. Busco el valor de -1, 0, 0. -1, 0, 0. La lectura es 0,1587. 0,1587. Ese es el valor. Multiplico por 2, tengo el valor de P. Una vez hecho ese cálculo de probabilidad, concluyo de que la variable Y, que era la variable que me interesaba, la variable Y es una variable binomial con parámetros n igual a 4, p igual a 0.32 o 0.3174, dependiendo cuántos. La probabilidad que estoy buscando es de que Y sea por lo menos 3, o sea, mayor o igual a 3. Por consiguiente, puedo calcular para Y igual a 3, para Y igual a 4, que es el único valor, el último valor que asume Y. Por consiguiente, no estoy omitiendo a ningún otro en ese sentido. Al reemplazar, tengo este cálculo y tendría los valores o el valor de la probabilidad buscada. ¿Alguna pregunta? Inge, acerca del valor absoluto, ¿es necesario que hagamos el uso de ambas? Al utilizar el valor absoluto es necesario que usemos ¿qué? Ambos valores, positivo y negativo. Sí. Sí, sí. A ver, voy a hacer aquí una nota. Valor absoluto de Z sea mayor o igual a un número A, digamos. Z sub 0 voy a colocar para que no se confunda con cualquier otra simbología. Esto corresponde a considerar que Z es mayor o igual a Z sub 0 o Z negativo es mayor o igual a Z sub 0. En esta última multiplico ambos miembros por -1 y
tengo la equivalente menor o igual a menos z. ¿Sí? Entonces, cuando consideramos de manera conjunta esta desigualdad con esta desigualdad, de manera conjunta, corresponde esto a un intervalo desde menos z sub 0, z, no, miento, se mantiene el sentido de la desigualdad. Estas dos expresiones son equivalentes. ¿De acuerdo? Cuando estamos con la otra expresión, z sea menor o igual a un z sub 1, voy a poner, esto corresponde a tener un z menor o igual a z sub 1 o un menos z menor o igual a z sub 1. Esta última, igual que en el caso anterior, lo multiplicamos por menos 1, queda z mayor o igual a menos z sub 1. Ahora consideramos, igual que en el caso anterior, los dos valores de manera conjunta. Eso significa que esto es equivalente a z menor a menos z sub 1 menos z sub 1. Esa es la equivalencia que existe entre esas dos expresiones. En términos de la gráfica, si aquí tengo el valor de 0 y aquí está el valor de z, no me interesa cómo está el gráfico. Si aquí está z sub 1, su equivalente está a la misma distancia aproximadamente menos z sub 1. Esto corresponde al área central. Esta otra wow. Suponiendo que tengo esa distribución, aquí está el 0, aquí está z sub 0 menos z sub 0 y aquí está a la misma distancia z sub 0. Lo que corresponde a esto es su sector. ¿Está bien? Esto es importante por propiedades de valor absoluto. Cuando el sentido está hacia la derecha, está hablando de las colas laterales. Cuando el sentido de la desigualdad está hacia la izquierda, en ambos casos, estamos hablando del intervalo centrado entre ellos.
¿Está ahora claro? Sí. Y una pregunta más. ¿El complemento del Z sub 1 sería igual a 2P Z menor o igual a 1 en este caso? El complemento de Z sub 1. Sí. Aquí cuando hablamos de complementos estamos hablando de la siguiente situación. Si yo tengo la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z sub 1, estamos hablando de si esto represento por una letra alfa, suponiendo que tenemos ese gráfico con los valores de Z, van a disculpar la diferencia entre ellos. Si yo tengo acá a Z sub 1, Z sub 1 estoy hablando de esta probabilidad. Toda esa probabilidad es alfa. Entonces su complemento, esto es 1 menos alfa. O sea, la probabilidad de que Z sea menor que Z sub 1 es 1 menos la probabilidad de que Z sea mayor o igual a Z sub 1. O puedo decir también que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos Z sub 1. También es igual. ¿Sí? Estamos hablando de la misma expresión. Generalmente a esto llamo 1 menos alfa. Generalmente se llama 1 menos alfa y este otro es el alfa. Generalmente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa relación del complemento. El complemento cambia el sentido de la desigualdad o el complemento cambia el signo, manteniendo el mismo sentido de la desigualdad, cambia el signo. ¿Por qué? Porque aquí está el menos Z sub 1. Aquí vamos a tener el menos Z sub 1. Y esta área siempre va a ser igual a esta área por simetría en la normal. ¿Era eso lo que preguntabas? Sí, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pasemos entonces a ver lo siguiente. ¿Un ejercicio más o pasamos a ver, por acá, al azar, al azar, al azar, al azar, al azar, al azar. Aquí está. La 25. Ayer Daniel o el otro han trabajado con un sistema de que les da directamente la distribución normal. Ahí en la nube hay cualquier cantidad de herramientas relacionadas con esta distribución.
para calcular directamente probabilidades con la distribución normal. Lo único que tengo que saber es determinar de manera correcta los parámetros de la población. Es decir, conocer bien si la distribución es normal, yo tengo que conocer obligatoriamente la media y la varianza para poder hacer cualquier cálculo de probabilidades con esa variable. ¿Se entiende el enunciado del problema 25? ¿O hay alguna duda? 40% de los valores son inferiores a 50. 30% superiores a 70. ¿Qué proporciones de esa distribución se encuentran comprendidos entre 55 y 70? ¿Con qué otro nombre se conoce el valor de 50? Media. ¿Ah? ¿Media? No. Dice, en una distribución normal hay 40% de los valores inferiores a 50, 30% superiores a 70. Solamente en esa redacción, ¿con qué nombres se conocen estadísticamente o con qué términos estadísticos se conocen esos valores de 50 y 70 en esa distribución? Que la probabilidad de que sea menor a 50 es 40, es 0,4. No. Escuchen bien la pregunta. ¿Con qué términos estadísticos se conocen los valores de 50 y 70 en esa distribución normal? El valor de X. ¿Ah? No he escuchado. El valor de X sin G. A ver, vamos a ver. Está interesante esto. ¿Los percentiles? Sí, pero ¿qué percentil? ¿Qué percentil? 50 y el 70. No puede ser percentil 50 el mismo 50. 40 y 70. 40 y 70. 70. ¿Por qué? 50 es un valor que tiene 40% inferiores a él. Entonces es el percentil 40. 70 es el valor que tiene 30% que son superiores a él. Si 30% son superiores y los percentiles siempre hemos expresado en forma menores, entonces 70% son menores que 70. ¿Qué porcentaje de observaciones existe entonces entre 50 y 70? ¿O 70 y 50? 30. 30%. ¿Por qué? Es percentil 70
menos percentil 40, 70 menos 40, 30. 30% de observaciones están entre 50 y 70. Entonces, entre 55 y 70 va a ser mayor o menor que 30. Menor que 30. Exactamente. Son estudios, son observaciones e interpretaciones que se pueden hacer cuando nosotros conocemos los conceptos estadísticos y los relacionamos con los datos que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces ya sé que la probabilidad que voy a buscar es un valor menor a 0,30. Porque me está pidiendo la proporción de valores, me está indicando la probabilidad de que X se encuentre entre 55 y 70. O si yo estoy resolviendo algún problema de selección múltiple, con ese análisis ya puedo desechar algunos que están fuera de ese intervalo de valor posible y poder verificar por los que de ventajas el de tener un examen de selección múltiple, ¿no? Todas esas cosas ya depende de la picardía de cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a resolver. Faltan 10 minutitos más. 20 minutitos. Estamos hablando del ejercicio. ¿Ejercicio qué? 5. Voy a anotar siempre eso. Ejercicio 25, página 536. Ejercicio 25, página 536. Entonces sabemos qué cosa. Los datos que disponemos es de que X es normal. Y si es normal, siempre debemos preguntarnos sobre sus parámetros, que pueden estar expresados en términos de la media o en términos de la varianza. Y también debemos saber que si es normal, como consecuencia, siempre va a existir una variable z, y esa variable z, cualquiera que sea la variable normal, siempre será esa variable dividida menos su media sobre su desvío estándar, y esta es una normal estandarizada. Siempre vamos a tener válida esta afirmación. ¿Cuáles son los datos? Tenemos que el 40% son menores que 50. A esto hemos dicho es la probabilidad de 0.40. ¿Sí? Y tenemos que 30% son mayores que 70. Eso representa una probabilidad también acumulada en ese sentido y está dado de esa manera. Con estos dos antecedentes, lo que se quiere calcular es la probabilidad de que X se encuentre entre 55 y 70. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto? Estamos hablando de la probabilidad de que X sea menor o igual a 70
menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 55. Aquí yo ya no tengo necesidad de estar calculando esta probabilidad de 70. ¿Por qué? Porque mayores que 70 es 30, menores que 70 es ¿cuánto? 0,70. ¿Verdad? Sabemos que la probabilidad de una variable continua no toma en cuenta las probabilidades puntuales. Entonces, para poder calcular esto, lo único que necesito es saber cuánto vale la probabilidad de que X sea menor que 55. Para eso voy a tener que utilizar la distribución normal estandarizada. Para eso necesito la media y la varianza. Entonces, como no tengo de manera directa esos valores, lo que tengo que hacer es utilizar estas probabilidades. Voy a utilizar en el sentido de que sabiendo que la probabilidad de que X sea menor a 50 es 0.40, esto implica que la probabilidad de que Z sea menor a 50 menos mu sobre sigma sigue siendo el mismo valor de 0.40. Entonces, al tener el mismo sentido de la tabla, puedo buscar en la tabla el valor más próximo de 0.40 para leer en los extremos de la tabla. ¿Verdad? ¿0.40? ¿Dónde está el 0.40? Aquí hay 42, 41, 40, 40, 41. Aquí está un valor mayor y otro valor menor. Con 13 y el otro es, ¿cuál es más próximo? Este 39,74 se redondea a 40 directamente. Voy a hacer la lectura para ese valor. Sería menos 0.2, columna, estoy en esta columna, cursor 6. Menos 0.26, ¿no? Menos 0.26. Voy para aquí van a hacer la lectura de menos 0.2, columna 6. Esto implica que todo esto tiene el valor 50 menos mu sobre sigma es igual a menos 0.26, de donde resulta que mu menos 0.26 de sigma debe ser igual a 50. Una ecuación con dos incógnitas y las dos que necesito para establecer el parámetro de esta expresión. Luego tenemos, ¿qué cosa? Tenemos como otro dato la probabilidad de que X sea mayor o igual a 70, es 0.3 o 30%, dice. Esto equivale a ¿qué cosa? A su complemento que habíamos hablado, X sea menor o igual a 70, es igual a 0.70. También voy a convertirlo primeramente en la variable Z, y esto será 70 menos mu sobre sigma, y seguirá siendo 0.70. Nuevamente voy a la tabla a buscar el valor más próximo de 0.70 para hacer la lectura en los extremos. 0.70. Aquí estoy viendo 0.7019, 0.75, 0.78.
0,6984. Aquí está con 19 más y aquí está prácticamente igual, entonces tendría 0,5, 0,12, 0,52. 0,5, 2. Entonces tenemos que 70 menos mu sobre sigma es igual a 0,52, de donde resulta que la media más 0,52 sigma debe ser igual a 70, que es la ecuación 2. A esto llamo la ecuación 1. Resolviendo 1 y 2, puedo multiplicar el 1 por menos 1, tendría entonces, ¿qué cosa? Haciendo 2 menos 1, resulta ¿qué cosa? Voy a sumar 2 y 6 son 8, 5 y 2 son 7, 0,78 sigma es igual a 20. ¿Sí? De donde voy a concluir que sigma sería 20 sobre 0,78. $25,64. Con eso retorno a cualquiera de las ecuaciones y voy a obtener el valor de la media. 25,64 multiplico en 2, por ejemplo, por 0,52. Y paso a restar de 70. 56,67. Esos serían los valores entonces estaríamos concluyendo que X es una variable normal con media igual a 56,67 y desvío estándar igual a 25,64. Esto implica que existe una variable z y esa variable z es x menos 56,67 sobre 25,64, que es una normal estandarizada que me permite calcular probabilidades para x, como por ejemplo la probabilidad de que x se encuentre entre 55 y 70. Esto es la probabilidad de que la variable z se encuentre entre 55 menos 56,67 sobre 25,64 y 70 menos 56,67 sobre 25,64. Esas operaciones me conducen a los valores de z,
menos 0.07 0.52. Ya habíamos dicho de que esto es igual a la probabilidad de que z sea menor a 0.52 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 0.07. Esto hemos calculado, ya sabíamos que era 0.70. Esta de la tabla vamos a buscar menos 0.07 menos 0.0. En esa fila el 7 es este. 8, 9. 47, 21. 0.4721. Si hacemos la diferencia, tendríamos 9, 7, 2, 5. ¿Por qué 5? Mal. ¿Cuánto da? A ver, del 1, 9, 7, 2, ahora al 6, 2. 0.2279, como era de esperar, dijimos que era una probabilidad menor a 0.3. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Se convertía en una binomial. ¿De qué hablas, Juan? La tarea. ¿Cuál? ¿La anterior? Sí. Ah, ya. Hemos hecho con hipergeométrica, he hecho yo con binomial, pero salía algo parecido. ¿Para este ejercicio? El de comenzar la clase. Esta con la... Por el n de la población bastante grande sí se puede aproximar a la binomial. Pero la correcta es hipergeométrica. ¿Eh? En el caso de que tener que corregir, yo tendría que corregir en el sentido de que aquí se ha enfatizado de que son tubos distintos. Se ha enfatizado de que son tubos distintos, entonces estaba obligado o están obligados a definir la variable como una hipergeométrica. Ahora, que el cálculo se pueda realizar por el modelo hipergeométrico o por la binomial es otra cosa. ¿Me has entendido, Daniel? Sí. Ya. Eso es importante.
Si aquí no hubiese enfatizado de que eran distintos y que ¿cómo se llama? No se definía, no se podía definir de manera concreta cuál es la metodología de muestreo, entonces podía haber optado por la binomial o la hipergeométrica, pero haciendo siempre, ¿cómo se llama? Aclaraciones de que la hipergeométrica es mucho más representativa cuando tenemos poblaciones finitas y pequeñas, y la binomial cuando son poblaciones infinitas o finitas que se someten a un muestreo con reposición. Esa parte es el fundamento teórico, Daniel. No es, la parte práctica podemos tranquilamente poner a un programa los datos y el programa nos da los resultados. Pero la parte teórica nos da el fundamento para validar los resultados, para poder decir es correcto o no es correcto. La resolución puede dar utilizando métodos distintos, en algunos casos inclusive hasta resultados iguales. Pero eso es simplemente coincidencia, porque no es un comportamiento generalizado. El comportamiento generalizado se consigue cuando se define de manera correcta la variable aleatoria y la distribución de probabilidad asociada a esa variable. ¿Está bien? Muy bien. No sé si tenemos más tiempo. Estoy con... prácticamente son las 2:05. Si no tienen preguntas, los espero el día viernes. Ahí tienen en el libro infinidad de ejercicios para resolver